La sesión de la tarde comienza ahora con un preludio musical. Por eso, los invitamos a ocupar sus asientos y disfrutar del programa musical.
Превыше всех имен, Творца Его имя, Его власть несравнима. Иегова, Ты наш Бог, Ты оказал нам честь из всех племен и наций в один народ собраться, чтоб имя чтить Твое. Иегова, Иегова, нет равного Тебе. Пусть светится Твое имя на небе и земле. Ты один Бог всемогущий, пусть знают люди все. Иегова, Иегова, нет равного Тебе, наш Бог. По слову Твоему даешь нам становиться, раскрыться. Иегова, Ты наш Бог, свидетели мои, Ты сам нас называешь, нести весь доверяешь, об имени Твоем. Иегова, Иегова, нет равного Тебе. Пусть светится Твое имя на небе и земле. Ты один Бог всемогущий, пусть знают люди все. Иегова, Иегова, нет равного Тебе, наш Бог. Los invitamos a ponerse de pie para entonar la canción 111, que lleva por título Los motivos de nuestro gozo. Canción 111.
Pueden sentarse. Nos hace bien escuchar experiencias de personas que sirven a Jehová con alegría. Ahora, escucharemos a algunos hermanos que han tenido éxito en poner en práctica las sugerencias más recientes acerca de cómo llevar a cabo nuestro ministerio. Escuchemos al hermano Eliú Hernández, quien hará las entrevistas. Los artesanos tienen una variedad de herramientas. Algunas las utilizan para tareas especiales y otras las utilizan de manera regular, y qué hermosas obras hacen. Ustedes, queridos hermanos, son como esos artesanos hábiles y experimentados, con herramientas especializadas para hacer la obra más importante. ¿Cuáles son esas herramientas? Nos referimos al kit de enseñanza. Cada mes, la guía de actividades nos da sugerencias de cómo usar esas herramientas, y cada semana se nos muestra con videos y demostraciones cómo podemos usarlas en nuestro ministerio. ¿Con qué objetivo? Hechos capítulo 13, versículo 48 dice que el objetivo es encontrar a las personas que tienen la actitud correcta para vida eterna. En esta ocasión entrevistaré a 3 hermanas que han tenido excelentes resultados, y nos dará mucho gusto escuchar cómo han aplicado las sugerencias que da la organización. Primero quiero entrevistar a la hermana Alessandra de Bossi. Hermana Bossi, ¿podrías comentarnos alguna experiencia y cómo iniciaste la conversación? Sí, en una ocasión toqué a la puerta a una escuela y me abrió la puerta una maestra, así que pensé aplicar las ideas de conversación de este momento acerca del futuro y aplicarla a los alumnos. Y le pregunté a la maestra cómo pensaba ella, podríamos saber cuál futuro tendrían sus alumnos que ella tanto estaba aplicándose para ayudar y enseñarle. ¿Y cuál fue la respuesta de la maestra en esa ocasión? Pues la verdad que me sorprendió porque me dijo, esta es justamente la pregunta que me hace dudar en tener mis propios hijos, porque la verdad que no podemos garantizarle un buen futuro. ¿Pudiste explicarle a la maestra con la Biblia? Sí, de hecho en este momento la sugerencia era usar Isaías 46:10, que entre las demás cosas dice que hay alguien que puede conocer desde el principio el final. Y le pregunté a ella qué pensaba, quién podría ser esta persona. Y ella me dijo, pues el futuro, el único que puede conocerle es Dios. ¿Y en qué momento pudiste utilizar las publicaciones del kit de enseñanza? Pues dado que ya me había dicho que creía en Dios, le dije que no solo Dios conoce el futuro, sino que nos lo revela en su palabra. Y con el libro Nos Enseña, fuimos al capítulo 3 y le pedí por favor de leer el párrafo 1, lo cual ella hizo. Luego le pregunté si tenía todavía un poco de tiempo y me dijo que ya le tocaba dar clase y concordamos para cuándo yo podría regresar. Entonces, ¿la conversación era en el plantel escolar? Sí, allí mismo. Oh, excelente. ¿Cómo pudiste cultivar el interés de esta persona? Regresé el día y la hora que ella me dijo y siempre le preguntaba cuánto tiempo disponía, porque a las otras maestras no le gustaba mucho que ella recibiera nuestra visita ahí en la escuela. Así que normalmente eran de 2, 3 párrafos no más. Y cada vez antes de marcharme le mostraba un video diferente de Caleb y Sofía. Y en varios momentos ella luego me dijo que lo logró compartir con algunos de los alumnos. Qué bonita experiencia, y te felicitamos por aplicar las sugerencias de la organización. Ahora quiero entrevistar a la hermana Selene de León, quien también aplica las recomendaciones que recibimos. Hermana de León, ¿podrías comentarme alguna experiencia y cómo comenzaste la conversación? Claro que sí. De hecho, antes me gustaría comentarle que mi esposo y yo hemos estado apoyando un grupo de criollo haitiano, por lo que nos hemos esforzado por conocer un poco de las costumbres de los haitianos. Así que hemos empezado a saludarlos en su idioma y también explicarles el motivo de nuestra visita. Y esto pasó con una señora. Después de saludarla, le dijimos que hemos estado buscando haitianos por todos lados. Todo esto para poder compartir con ellos, aunque no estén en su país, poder compartir con ellos verdades bíblicas que puedan llegar a su corazón, y pues eso le llamó la atención y nos invitó a su hogar. ¿Y en qué momento pudiste compartir publicaciones del kit de enseñanza? Bueno, fue desde el principio. De hecho, fue el libro Nos Enseña. La sorpresa fue que cuando llegamos a su hogar ya estaba el libro Nos Enseña en español sobre su sofá.
Ella de hecho nos dijo que lo había tomado de un carrito de predicación y que aunque lo tenía, pues la verdad no lo había podido leer porque no entiende bien el español. Así que le dije, bueno, pues no es coincidencia que estemos aquí. Dios te quiere mucho y te ha enviado este libro en el idioma de tu corazón. Saqué el libro Enseña y se lo di. Ella, pues muy sorprendida de ver el mismo libro, pero en su propio idioma, pues estaba muy contenta. Así que le dije, bueno, de hecho con este libro podemos entender mejor lo que la Biblia nos enseña. E hicimos una demostración de cómo estudiar con el libro. Prácticamente iniciaste el curso de la Biblia en esa primera visita. Sí, así fue. Ella estaba emocionada por aprender la verdad y ahora con el libro en su propio idioma, pues iba a ser mucho más sencillo. Cuéntanos, ¿cómo cultivaste el interés de esta persona? Bueno, antes de despedirnos, intercambiamos números telefónicos y debido a que comenzó la pandemia, nos hemos mantenido en contacto por medio de mensajes, llamadas, videollamadas. Hemos seguido el estudio así. De hecho, ella tuvo que mudarse a otro estado y pues ha pasado por situaciones un poco difíciles. De hecho, en cierta ocasión nos comentó que se había quedado sin nada de comer. Así que entre una compañera y yo le hicimos llegar un pequeño obsequio. Ella reconoce que de verdad nos interesamos por las personas y esperamos que, pues, cuando mejore la situación, podamos encontrar a alguien para que siga cultivando su interés espiritual en persona. Qué bonita experiencia y te felicitamos por aplicar las sugerencias de la organización y por mostrar interés genuino en las personas. Ahora voy a entrevistar a la hermana Yesenia de Noriega. Hermana Noriega, también sabemos que has tenido bonitas experiencias. ¿Podrías comentarnos una y cómo comenzaste la conversación? Sí, a finales del año pasado le prediqué a una señora en una tienda. Seguí la sugerencia de la guía de actividades de ese mes, platicamos más bien un par de minutos y le dejé la pregunta pendiente y quedé de regresar. ¿Y qué sucedió en la revisita? Respondimos la pregunta pendiente y ella me comentó de algo que le preocupaba. También que tiempo atrás había estudiado con los testigos, pero que no había podido continuar el curso. Yo le ofrecí continuarlo y aceptó, pero teníamos que estudiar a escondidas de su pareja porque pensaba que se iba a oponer. ¿Y en qué momento pudiste utilizar las publicaciones del kit de enseñanza? Fue durante la segunda revisita. Ahí le di su libro Nos Enseña y estudiamos un artículo de la Atalaya que hablaba del tema que a ella le preocupaba. A partir de entonces estudiamos escondidas por 2 meses, pero después me pidió suspender el curso. Parece ser que los resultados no eran los deseados, pero cuéntanos qué pasó después. Unos días después pasé por la tienda y ahí estaba el esposo. Entonces yo aproveché para predicarle y tuvimos una muy buena conversación. Después regresé con mi esposo para responder una pregunta que a él le intrigaba y entonces mi esposo empezó a estudiar con el Señor y lo hicieron por algún tiempo. Bien, tú habías notado el interés de la persona, de esta señora, y aunque ya no estaban con el curso de la Biblia, ¿cómo cultivaste ese interés? Trataba de mantenerme en contacto con ella enviándole textos bíblicos o publicaciones que hablaran de temas de su interés. A mediados de este año la invité a una reunión y sí se pudo conectar. Me dio mucho gusto. Dijo que le había gustado mucho y que quería seguir conectándose a las reuniones. También le comenté que podíamos seguir estudiando por teléfono porque no nos íbamos a ver por un buen tiempo y también aceptó. Y desde entonces y a la fecha hemos estado estudiando 2 veces por semana y también asiste a las reuniones Vida y Ministerio. Qué bonita experiencia también y quiero felicitarlas a las 3 por aplicar las sugerencias de la organización y por tan excelentes resultados. Que Jehová siga bendiciendo su ministerio. Desde enero del 2018, la guía de actividades ha ofrecido sugerencias prácticas para nuestro servicio. Y queremos destacar 3 puntos que son muy útiles. El primero, plantear una pregunta. Y podemos tomarla quizás de alguna de las publicaciones de la organización. Número 2, responder la pregunta con un texto bíblico. Y número 3, dejar una pregunta para una posterior revisita. Por eso, hermanos, sigamos utilizando las herramientas del kit de enseñanza y dejemos que Jehová siga bendiciendo nuestro ministerio. Muchas gracias, hermano Hernández, por esas entrevistas tan animadoras. Jehová es un Dios que hace cosas maravillosas y nos invita a trabajar con Él.
La siguiente serie de 3 discursos nos hará ver qué oportunidades tenemos de colaborar con Jehová y destacará cómo eso nos hace felices. Cada orador presentará el siguiente. Invitamos al hermano Isaac Matos a presentar el discurso Jehová nos hace felices cuando hacemos discípulos. Todo lo que ha hecho Jehová y todo lo que está haciendo y lo que hará en el futuro se basa en el amor, un amor altruista. Por eso la Biblia sin duda puede dar a saber la satisfacción que Jehová Dios siente por siempre obrar con amor. En el libro de los Salmos, el 104, versículo número 31, ahí dice que Jehová Dios se alegrará por todas sus obras. Sí, Jehová Dios, el Dios de amor, es el Dios feliz. ¿Cómo nos afectará a nosotros el meditar y pensar en nuestro Dios Jehová y sus obras? Bueno, veamos aquí lo que nos dice la Biblia en el libro de los Salmos para contestar qué efecto tendrá en nosotros. En el libro de Salmos 92, versículos 4 y 5 dice: porque tú me has alegrado con tus actos, oh Jehová. Grito de alegría por las obras de tus manos. Qué grandiosas son tus obras, oh Jehová. Qué profundos son tus pensamientos. Podemos notar que claramente el pensar y meditar en las obras de Jehová, en las obras creativas, en su propósito para la humanidad y para la tierra, esto nos alegra el corazón. Ahora bien, ¿qué sucederá o qué efecto tendrá la posibilidad de colaborar con nuestro Padre Celestial Jehová? Bueno, la Biblia en el libro de Proverbios, el capítulo 8, habla de uno de los mayores colaboradores de Jehová, y ese es Jesucristo. Dice ahí que Jesucristo se sentía feliz por las obras de su Padre, y no solamente por las obras de su Padre, sino por el cariño que sentía de su Padre. En esta serie de discursos estaremos viendo cómo colaborar con Jehová en la obra de hacer discípulos, al ayudar a nuestros hermanos y al aguantar las pruebas, nos causa gran felicidad. Y veremos de primera mano cómo nuestros hermanos se han sentido felices colaborando con Él. Ahora, veamos este primer tema de hacer discípulos y cómo nos podemos sentir felices al colaborar con Jehová. ¿Qué es el papel de Jehová en la obra de hacer discípulos? Bueno, si vemos aquí en las Escrituras, en el libro de Juan, el capítulo 6, el versículo 44, nos lo aclara muy bien. Dice: nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo traiga. Bueno, nosotros sabemos que nuestro Padre Celestial Jehová es todopoderoso, el soberano del universo. ¿Será entonces que Jehová, en contra de la voluntad de las personas, a la fuerza y con brusquedad, trae a la persona hacia su Hijo para que sean su discípulo? No. También sabemos que las Escrituras dicen que Jehová Dios es un Padre amoroso. Entonces, hay que pensar, ¿a qué padre le gusta que su hijo se le acerque a él por obligación? ¿O a qué padre le gusta que su hijo lo obedezca a regañadientas? A ninguno. Estamos más que seguros que nuestro Dios Jehová, Él ama y quiere a sus hijos, y Él trae con delicadeza a las personas, a aquellos que se dejan traer. ¿Qué más hace nuestro Dios? Bueno, veamos aquí lo que nos dice el libro de Hechos, el capítulo número 13 y el versículo número 48. Ahí dice: cuando los que eran de las naciones oyeron esto, se alegraron y empezaron a darle gloria a la palabra de Jehová. Y todos los que tenían la actitud correcta para obtener vida eterna se hicieron creyentes. ¿Notamos lo que hacía Jehová? Bueno, sin duda las naciones tenían que oír, ¿verdad?
al oír, sabemos que hoy en día también las naciones tienen que escuchar el mensaje. Entonces, Jehová expone el corazoncito de las personas a las buenas noticias del reino. No en una ocasión, ni en dos, sino en múltiples y variadas ocasiones. Se interesa Jehová Dios luego personalmente en ellos. Notamos que aquí en el texto decía que muchos se alegraron. Otras personas también se hicieron creyentes porque tenían la actitud correcta. Entonces Jehová, después de presentarles el mensaje, sin duda está viendo el corazón. Quiere ver si es sensible a las verdades bíblicas. Junto con esto, se interesa en ellos y usa su Espíritu Santo para que la persona entienda lo que está escuchando, para que quiera poner en práctica en su vida. Usa a los ángeles, es tanto su interés que usa a los ángeles para dirigirnos, para llegar a las personas y traer a aquellos que quiere que estén en su pueblo. Ahora bien, ¿cuál es nuestro papel al colaborar con nuestro Dios Jehová en esta obra de hacer discípulos? Fijémonos aquí en el libro de Mateo. Mateo, el capítulo 10 y el versículo 11 nos contesta esto. Dice ahí: cuando entren en alguna ciudad o aldea, busquen hasta encontrar a alguien que merezca el mensaje y quédense allí hasta que se vayan de ese lugar. ¿Notamos cuál es nuestro papel? Jesucristo aquí nos anima a buscar con empeño, buscar hasta encontrar a la persona. Es usar nuestro tiempo y energías y recursos en todo lo que es cuidar y encontrar a estos que merecen el mensaje. Ahora, ¿cómo sabemos que alguien es merecedor del mensaje? Bueno, no podemos leer el corazón como lo hace Jehová, pero sí podemos cultivar aún el más mínimo interés que hayamos observado en la persona. Con regularidad exponemos el corazoncito de la persona a las buenas noticias del reino. Buscamos temas específicos para despertarle el interés a la persona. Y lo hacemos en toda modalidad. En estos días, sin duda, lo podemos hacer por mensaje, teléfonos, carta y tantas otras maneras de predicar estas buenas noticias del reino. Ahora, también nos quedamos allí. Sabemos que nosotros, nuestro papel no solamente es difundir las buenas nuevas, sino que también es de enseñar a observar, enseñar a poner en práctica en su vida lo que han aprendido, llevarlos de la teoría a la práctica. Como cuando alguien le enseña a alguien más a conducir un automóvil. En teoría les enseña las leyes del tráfico, pero en la práctica el maestro acompaña al estudiante al conducir y le va señalando, le va diciendo: esta señal, este rótulo, esto significa esto, ten cuidado con lo otro en esta situación. Le ayuda a tomar decisiones y cómo poner en práctica lo que ha aprendido en teoría. Bueno, en realidad es que progresivamente estamos enseñando a los estudiantes a amar a Jehová, a defender la verdad, a explicar las verdades bíblicas. Y cuando un estudiante, por primera vez, a lo mejor usted lo ha sentido, usa el nombre de Jehová en vez de Dios, eso es algo que en realidad nos llega al corazón. O cuando toma una decisión nuestro estudiante, no solamente por decisión personal, sino para mantener su relación fuerte con Jehová, eso alegra el corazón. Bueno, hermanos, miren, con nosotros nos acompaña la familia o el matrimonio Rojas. Ellos han hecho muchos esfuerzos por colaborar con Jehová en la obra de hacer discípulos. Se mudaron de Chile a Honduras y también han aprendido el idioma chino mandarín. Nosotros nos gustaría hacerles unas preguntas. Hermanos Rojas, nos gustaría saber, con todos los esfuerzos que ustedes han hecho, ¿qué gozos han recibido? Uno es la felicidad de ver progresar en sentido espiritual a personas que por sus antecedentes culturales y religiosos no han tenido la posibilidad de conocer a Jehová ni saber que Él es nuestro Creador.
Y adicionalmente, ver que a medida que forjan esta relación especial con Jehová, se estrecha su amistad. Eso realmente nos da mucha alegría. Mira, ¿han habido en algún momento alguna expresión de sus estudiantes que le hayan impactado a ustedes, alegrado el corazón? Sí, recuerdo una en particular cuando uno de nuestros estudiantes nos comentó que comenzó a mirar a Jehová como un padre, como alguien real y presente, que se preocupaba por él. Esos momentos nos llenaron el corazón de alegría. Pero Álvaro, ¿siempre es así de fácil llegar a ese punto con su estudiante? Por supuesto que no. Diría que se requiere mucha perseverancia, continuidad semana tras semana para visitar a los estudiantes bíblicos, así como también interesarnos personalmente en sus necesidades. Cuando comenzamos a ver que ellos empiezan a hacer cambios en su vida, esos son momentos de una felicidad difícil de describir. ¿Nos pudieran, por favor, escenificar algún momento especial, decisivo en la vida de su estudiante? Por supuesto. Gracias. Claudia, ahora que vamos a pasar a ver al señor Fenn, quería comentarte algo que tal vez has notado. Cada vez que aprende algo de la Biblia nuevo, es común de que él use contraargumentos con sus antiguas enseñanzas religiosas. Eso ha persistido con el tiempo y como que me frustra un poco. Sí, lo he notado, pero creo que si nos enfocamos en que la semana pasada él asistió a la conmemoración, adicionalmente, cada vez que lo visitamos siempre está dispuesto a poder estudiar pese a su vida ocupada. Y por otro lado, se prepara para cada estudio bíblico. Entonces, esos aspectos quizás nos pudieran ayudar a ver que debemos seguir visitándolo. Es cierto, se lo podemos mencionar. Señor Fenn, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Gusto verlos, bienvenidos. Muchas gracias por recibirnos. Estamos muy contentos con Claudia por los esfuerzos que hiciste la semana pasada de asistir a la conmemoración, a esta reunión tan importante, sobre todo considerando los arreglos que tuviste que hacer aquí en tu negocio. Sí, y fue la primera reunión a la que asististe. Cuéntanos, ¿qué te pareció? Bueno, quiero darle las gracias por invitarme. Realmente todos fueron muy amables y me hicieron sentir bienvenido y muy a gusto. Pero también quiero expresarles que de la consideración bíblica, lo que me impresionó cuando dieron la explicación del rescate, entender esta enseñanza, me ha hecho pensar cuánto amor nos tiene Jehová. Y como padre yo me pongo a pensar y yo no podría hacer eso. Por eso me siento muy agradecido de entender esta verdad bíblica y a la misma vez gracias por enseñarme. Así que sigan visitándome y me ha hecho pensar en la importancia de ir con ustedes a las reuniones. Qué lindas expresiones, Fenn. Me alegra mucho que hayas meditado en estas cosas tan importantes y la verdad es que tenemos razones para seguir aprendiendo de Jehová y su gran amor. Pues hermanos, notamos que este momento en la vida de su estudiante le impactó bastante. ¿Qué sucedió con el señor Fenn? Sí, él siguió progresando en sentido espiritual gracias a la constancia, la asistencia a las reuniones y también el apoyo de la congregación local. Después de un tiempo nosotros nos tuvimos que mudar a México, por lo que otra pareja continuó con el estudio bíblico. Pero el resultado en la actualidad es que el señor Fenn es nuestro hermano. Hace algún tiempo él llegó al bautismo y de hecho fue la primera persona chino hablante que se bautizó en Honduras. Hermanos, muchas gracias por compartir sus alegrías con nosotros. Se lo apreciamos. Atesoremos el honor de colaborar con nuestro Dios Jehová en esta obra de hacer discípulos. Hagamos todo lo que podamos en nuestra circunstancia personal, imitando el motivo de nuestro Dios de amor altruista por buscar a los merecedores. Tenemos garantía que nosotros nos sentiremos muy felices por dar generosamente a otros y también de sentir el cariño de nuestro Dios Jehová. A continuación, el hermano Curtis Mills presentará el siguiente discurso de esta serie. Jehová nos hace felices cuando ayudamos a nuestros hermanos. Cuando hay un desastre o algo que afecta a los hermanos, ¿quién es el primero en responder? Quizás pensemos en nuestros ancianos, el superintendente de circuito o la sucursal. Valoramos inmensamente lo que hacen estos hermanos. Pero la realidad es que Jehová es el primero en ayudar a sus siervos leales. En 2 Corintios, capítulo 1, se menciona la ayuda que recibimos de Jehová. Les invito a buscar este texto, 2 Corintios, capítulo 1, y vamos a leer los versículos 3 y 4.
Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de tiernas misericordias y el Dios de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras pruebas. Vamos a hacer una pausa aquí para pensar en esta frase. Jehová nos consuela en todas nuestras pruebas. En efecto, Jehová está a nuestro lado continuamente para ayudarnos. No hay nada ni nadie que le impida actuar a favor nuestro. Y en estos últimos días necesitamos su ayuda más que nunca. Jehová, mediante su Espíritu Santo nos fortalece. Mediante la oración nos da consuelo. Y mediante la sabiduría, su palabra, la Biblia, nos da sabiduría. Pero aparte de ayudarnos, Jehová tiene otro objetivo. Notemos lo que dice el resto del versículo 4. Él nos consuela en todas nuestras pruebas para que nosotros podamos consolar con el consuelo que recibimos de Dios a los que están sufriendo cualquier clase de prueba. Aunque Jehová es el primero en ayudar a nosotros, a sus siervos leales, quiere que colaboremos con Él. Su ejemplo nos mueve a mostrar empatía, es decir, ponernos en el lugar de los demás, de nuestros hermanos y buscar maneras de ayudarlos. Podemos decir que es nuestro deber cristiano ayudar a nuestros hermanos, pero no lo hacemos por obligación. Nos hace felices apoyarlos. Pensemos en el ejemplo del apóstol Pablo. Durante su vida como cristiano, él recorrió miles de kilómetros por mar y por tierra y afrontó grandes dificultades, muchas pruebas, muchos peligros, noches sin dormir y hambre. ¿Cómo se sintió Pablo con los sacrificios que había hecho para ayudar a sus hermanos? Les invito a buscar Hechos capítulo 20, Hechos 20, y vamos a leer lo que dijo Pablo al respecto en el versículo 35. Hechos 20 y el versículo 35. En todo les he demostrado que deben trabajar así de duro para ayudar a los que son débiles y que deben recordar estas palabras que dijo el Señor Jesús. Hay más felicidad en dar que en recibir. Pablo dijo estas palabras después de haber dedicado casi 30 años a ayudar y servir a sus hermanos. Le alegró entregarse por completo a favor de otros. Igual que Pablo, podemos experimentar la misma felicidad si buscamos maneras de ayudar a nuestros hermanos en sentido emocional, material y espiritual. Vamos a hablar de cada uno de estos puntos. Hablemos primero de la ayuda emocional. Nuestros hermanos necesitan ayuda emocional cuando pierden a un ser querido, cuando afrontan una enfermedad o cuando pasan por otra situación difícil. Y todos nosotros hemos perdido amigos, familiares u otros hermanos de la congregación. Aunque quizás no hemos podido estar físicamente con ellos para amarlos, para abrazarlos, emocionalmente estamos a su lado. Sentimos su dolor en nuestro corazón. Y cuando nos tomamos el tiempo para hacerles una videollamada o enviarles un mensaje, quizás con un texto de la Biblia, unas palabras de consuelo, levantamos a nuestros hermanos en sentido emocional. Y eso nos hace felices. ¿Cómo podemos apoyar en sentido material? Ofreciéndoles ayuda práctica. Por ejemplo,
Hay hermanos mayores o enfermos en nuestra congregación que no pueden salir de la casa para hacer compras de alimentos, medicina, otras cosas. O quizás hay cabezas de familia que han perdido su empleo o no tienen suficiente trabajo como para cubrir sus necesidades básicas o los gastos de la casa. Hay otros que necesitan ayuda para conseguir o imprimir la atalaya o la guía de actividades. No tenemos que ser ricos para ayudar a un hermano necesitado. Pero si usamos nuestro tiempo y energías y compartimos lo que tenemos, podemos estar seguros que Jehová va a bendecir nuestros esfuerzos y nos hará felices. Ahora, ¿cómo podemos ayudar a nuestros hermanos en sentido espiritual? Tal vez no seamos un precursor o el orador más elocuente, pero vamos a ver 3 cosas que todos los cristianos podemos hacer. Primero, todos podemos contribuir personalmente a que haya un ambiente acogedor y edificante en nuestra congregación. Y no hace falta ser muy extrovertido. A veces basta con sonreír y dar una cálida bienvenida. Segundo, invitemos a otros a que nos acompañen en las actividades espirituales. Por ejemplo, podemos invitarlos a predicar, a un curso bíblico o a nuestra adoración en familia. Y tercero, compartamos unas palabras de ánimo. Y no tenemos que preparar un discursito. Basta con un texto de la Biblia o incluso una oración con nuestros hermanos cuando sea apropiado. Eso puede ayudar mucho. Son cosas sencillas, pero marcarán la diferencia. ¿Y qué hay de los ancianos? Se les ha confiado una labor muy especial: apoyar a las ovejas perdidas de Jehová. En Lucas capítulo 15, Jesús usó la ilustración de la oveja perdida y los esfuerzos del pastor para buscarla y encontrarla. Leamos los versículos 6 y 7. Lucas 15, los versículos 6 y 7, y notemos toda la alegría que produce esa labor. Aquí dice Lucas 15, 6 y 7. Y cuando llega a su casa, llama a sus amigos y a sus vecinos y les dice: alégrense conmigo, porque encontré a mi oveja, la que se había perdido. Les digo que de la misma manera habrá más felicidad en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesiten arrepentirse. Como vemos, cuando los ancianos ayuden con paciencia a los que quizás han cometido errores o a los inactivos, pueden ser una fuente de gran alegría. Hasta ahora hemos hablado de la felicidad que nos produce ayudar a otros en sentido emocional, material y espiritual. Pero ahora queremos escuchar de una hermana que ha experimentado esta felicidad, el colaborar con Jehová y apoyar en las labores de socorro. Vamos a hablar con la hermana Lili Martínez. Hermana Martínez, ¿con qué labores de socorro ayudaste? En 2017 hubo 2 terremotos muy fuertes en México. Tuve el privilegio de apoyar en la etapa de evaluación y reconstrucción en Puebla, Chiapas y Oaxaca. Excelente. ¿Y cómo te sentiste al recibir la invitación? Estaba muy emocionada, así que acepté de inmediato. Pero luego de ver que la situación en la Ciudad de México estaba difícil, me dio mucho miedo y me pregunté, ¿qué voy a hacer? Sí, me imagino. ¿Puedes explicarnos un poco sobre la asignación? Sí, nos dieron una capacitación y ese mismo día me asignaron a Puebla. Allí visitamos las casas de los hermanos afectados. Había hermanos que se enfocaban en dar ayuda espiritual en cada casa
Para mí, escuchar a cada familia fue impactante, porque llegaba a conocer cuáles eran sus necesidades y su situación. Participé en evaluar los daños y condición de cada casa. Había algunas viviendas con daños menores y otras habían quedado totalmente destruidas. Wow, muy interesante. ¿Y cuánto duró la asignación? Serían 2 semanas, pero en total la asignación duró 6 meses. Miles de hermanos resultaron afectados, así que al día llegamos a visitar hasta 22 familias. Y hubo ocasiones en que comenzábamos muy temprano, a las 5 de la mañana, y no terminamos hasta medianoche, así que cerca de donde anduviéramos buscábamos dónde dormir. ¡Qué abnegación! ¿Y cómo te sentiste durante los 6 meses? A veces sí me sentí muy cansada, pero participar en las labores de socorro y ayudar a mis hermanos cambió totalmente mi vida. Pude ver cómo Jehová ayuda a todos sus siervos. Especialmente vi 2 de sus cualidades en acción, su amor y su lealtad hacia cada siervo suyo. Y claro, también aprendí a confiar plenamente en él. Muy bonita experiencia. ¿Y cómo reaccionaron los hermanos cuando recibieron la ayuda? Cuando llegabas a sus casas, los hermanos te abrazaban y se echaban a llorar. Era como si toda la organización de Jehová estuviera allí. Incluso la ayuda que ellos recibieron fue mucho más de lo que esperaban. Muchos de los mismos hermanos que habían resultado afectados con los terremotos fueron los mismos que se hicieron disponibles para participar en las labores de socorro. También les dio mucha felicidad ayudar a los hermanos. Excelente. Muchas gracias, hermana Martínez, por compartir tu experiencia con nosotros. En resumen, ¿qué hemos aprendido? Hay una estrecha relación entre la felicidad y el ayudar a otros. Lo vimos en el caso del apóstol Pablo, con la experiencia de la hermana Martínez y sobre todo con el ejemplo de Jehová. En 1 Timoteo capítulo 1 y al versículo 11 se le llama a Jehová el Dios feliz. Y en parte es porque Jehová disfruta tanto de ayudar a sus siervos leales. Nosotros también podemos sentir esa alegría si buscamos maneras de ayudar a nuestros hermanos en sentido emocional, material y espiritual. A continuación, el hermano Hans Acevedo presentará el último discurso de esta serie, Jehová nos hace felices cuando aguantamos las pruebas. Si tuviera que escoger dónde vivir, ¿se le ocurriría vivir sobre un peñasco árido, con poca agua, azotado y golpeado por fuertes vientos y temperaturas extremas? Difícilmente, ¿verdad? Pues en las montañas de Europa crece una plantita a la que curiosamente se le llama siempre viva. Y es porque precisamente crece en medio de estas circunstancias. No solo sobrevive ante la adversidad, sino florece en medio de circunstancias críticas. De manera semejante, ustedes, queridos hermanos, están viviendo tiempos críticos, difíciles de soportar. Es una situación inhóspita, donde pasamos problemas de delincuencia, inseguridad, problemas en el empleo, pobreza, persecución. Puede que usted mismo tenga problemas de salud o haya pasado por la pérdida de un ser querido. Ustedes no han escogido esas pruebas y sin embargo, a pesar de ellas, siguen sirviendo lealmente a Jehová. No solo sobreviven, sino que florecen. Ahora, ¿cómo lo hacen? Bueno, en el Salmo 31, en el versículo 3, el salmista David habla de Jehová como su peñasco. Y es interesante que una de las cosas de la siempre viva es que para sobrevivir se aferra a los peñascos. Es evidente entonces de que la clave de nuestra supervivencia en este viejo mundo es apegarnos y aferrarnos a Jehová. Pero ¿cómo florecemos? Busquemos ahora, por favor, en ese mismo salmo, ahora el versículo 7, Salmo 31, versículo 7. Allí dice, sentiré una inmensa alegría por tu amor leal,
porque tú has visto mi sufrimiento, estás al tanto de mi profunda angustia. ¿Cuál es el punto? El amor leal de Jehová, ese amor que cuando se pega, nunca se despega. El saber de que Jehová tenía en cuenta todas sus circunstancias difíciles y que por su amor leal nunca lo dejaría, era una fuente de inmensa alegría para David. De igual manera, el saber que Jehová ve, sabe, entiende lo que estamos pasando y de que pase lo que pase, nunca nos dejará solos, es una causa de alegría para nosotros también. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros mantener la alegría cuando estamos en medio de la prueba? Analicemos dos cosas que Jehová hace disponible para nosotros. Primeramente, en el caso de toda planta, se necesita el agua. Sin agua no se puede vivir. La palabra de Dios es el agua para nosotros. Es una fuente de felicidad y consuelo. Los salmos, los evangelios, las profecías bíblicas y relatos de siervos de Jehová que mantuvieron integridad, ciertamente nos fortalecen. Pero tal como la siempre viva, donde vive, es inhóspito, no hay mucha agua. Así que para ella no es simplemente un asunto de absorber, es un asunto de absorber y retener. ¿Cómo hacemos eso nosotros? Busquemos por favor ahora el Salmo 1 y notemos la respuesta que da esa pregunta a los versículos 1 y 2 de este Salmo. Salmo 1, versículos 1 y 2. Feliz el hombre que no anda según los consejos de los malvados, que no se detiene en el camino de los pecadores, que no se sienta en el asiento de los burlones, sino que disfruta con la ley de Jehová. Día y noche lee su ley y medita en ella. ¿Cuál es la lección? Nótese que no se habla simplemente de leer para abarcar información. Se habla de disfrutar con la ley de Jehová. ¿Y eso qué envuelve? Dos cosas. Primero, absorber. Es decir, leer activamente la palabra de Dios. Imaginar a las personas, oír sus voces, sus casas, sentir el aroma del pan que se cuece en el horno, meternos en la escena. Y luego necesitamos retener, es decir, meditar en lo que estamos leyendo, hacernos preguntas del tipo, ¿qué me enseña esto de Jehová como persona? ¿Cómo eso muestra que Jehová ha sostenido a sus siervos antes y cómo me puede sostener a mí ahora? Cuando hacemos esto, ¿cuál será el resultado en nosotros de disfrutar así con la palabra de Dios? Pero note cómo termina el Salmo 1. En el versículo 6, la parte A, dice el salmista, porque Jehová está al tanto del camino de los justos. ¿Qué quiere decir esta expresión? De forma sencilla, quiere decir de que Jehová valora enormemente los esfuerzos que hacemos por agradarlo a Él. Es como el papá y el niño. Tal vez el pequeñín está haciendo su primer dibujo de él con papi y mami. Y lo que resulta no es una obra de Da Vinci, realmente tal vez ni se parezca el dibujo a sus padres, pero para ellos este es un tesoro invaluable. ¿Por qué? Porque sale de un corazoncito lleno de aprecio, lleno de amor. Es el esfuerzo que él está haciendo por agradar a papá y a mamá. ¿Cuál es la lección para nosotros? La lección es que Jehová ve, hermanos. Jehová sabe, Jehová entiende, valora sus esfuerzos y los quiere mucho. Una segunda cosa que las plantas necesitan es de la luz del sol. Esta luz le proporciona la energía que ellas necesitan para crecer, vivir, florecer y producir fruto en algunos casos. ¿Qué hay de nosotros? Busque conmigo ahora, por favor, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 4. Y mientras leemos los versículos 13 y 14, trate de ver la conexión que hace Pedro con la alegría y el que los cristianos aguanten cruel persecución, como es el caso. Según 1 de Pedro 4, 13 y 14, allí leemos, al contrario, sigan alegrándose al mismo grado que pasan por los sufrimientos del Cristo, para que también se alegren y se llenen de mucha felicidad durante la revelación de su gloria.
Si los están insultando por el nombre de Cristo, son felices. ¿Cómo es posible? Porque el Espíritu de gloria, sí, el Espíritu de Dios descansa sobre ustedes. ¿Qué hizo posible que los cristianos del primer siglo aguantaran tanta persecución? No fue por su propia fuerza, fue por el poderoso Espíritu Santo de Jehová. El Espíritu Santo de Jehová no solo es la fuerza más poderosa de todo el universo, también es una fuente de felicidad y fortaleza. El fruto del Espíritu produce en nosotros paz, fe, alegría. Nos da esa tranquilidad que va más allá de lo que uno puede imaginar. Por eso nunca nos cansemos de pedir incesantemente a Jehová que nos dé su Santo Espíritu. Ahora bien, llegado a ese punto, hay que aclarar que la siempre viva todavía tiene un secreto adicional, y es que no crece solita, siempre lo hace en grupos. ¿Por qué lo hace? Porque en grupos se aferra mejor de la roca, en grupo absorbe más agua. ¿Sacamos de esto alguna lección nosotros? Pero piensa en eso. Es cierto que podemos leer la Biblia individualmente y también podemos orar a Jehová por su Espíritu Santo, pero cuando estamos en las reuniones con los hermanos, entonces somos más fuertes. Cuando estamos con ellos, podemos en realidad absorber mucho más que si estuviéramos solos. Porque dicho sea de paso, las mayores lecciones de fe no se imparten desde la plataforma, se imparten desde el auditorio. ¿Acaso no nos fortalece a nosotros cuando vamos al salón y vemos a ese padre solito haciendo su mejor esfuerzo por llevar a sus pequeñitos al salón y inculcarles la verdad? ¿O qué hay del alma deprimida que contra viento y marea está allí luchando con sus sentimientos de inutilidad, pero sin perderse las reuniones? ¿Y qué podemos decir del jovencito que es el único en la familia que busca a Jehová y está haciendo sus esfuerzos por calificar y llegar a ser un predicador de las buenas nuevas? Estas son lecciones que no aprendemos de la plataforma. Por eso, mientras más conozcamos a los hermanos, entonces más lecciones podemos extraer, más Espíritu Santo podemos recibir y más fuertes podemos llegar a ser. Por eso, pongámonos la meta de conocer mejor a los hermanos, pues puede fortalecernos de manera que no imaginamos. Por eso en esta asamblea ahora quisiera hacer precisamente esto. Quisiera entrevistar a los hermanos Esteban y Sara Van de la congregación Ruiseñor Lomas de San Esteban. Y mientras conversamos un poquito de sus vivencias, quiero que nos centremos en dos cosas importantes. Uno, ¿qué hicieron ellos para mantenerse cerca de Jehová? Y dos, ¿cómo los ayudó Jehová a ser felices al aguantar pruebas? Hermana Van, usted creció en España cuando nuestra obra estaba proscrita, ¿no es cierto? Sí, mis padres eran testigos de Jehová cuando yo nací y además de la proscripción, la Iglesia Católica lo controlaba todo, así que los hermanos tenían que ser muy cautelosos. ¿Podría mencionarnos alguna de las pruebas que pasaron en ese tiempo? Pues cuando yo tenía 10 años y mi hermano 13, perdimos a nuestros padres en un accidente de carretera y tuvimos que ir a vivir con una tía opositora, pero conseguí esta Biblia católica de bolsillo y la leí a escondidas. Sin duda eso debió ser difícil, requirió mucha fe. Ahora en el caso suyo, Esteban, al graduarse de Galat se le asigna a la obra de circuito en España. ¿Y en qué prueba se encuentra entonces cuando llega allí? Bueno, yo acabo de cumplir 22 años cuando llegué a España, no hablaba nada de español y la obra estaba prohibida, así sabía si las autoridades me encontraban en una reunión con los hermanos o predicando, entonces me expulsarían del país. Y además yo nunca había estado en el circuito, solo había sido un precursor regular y un siervo en una congregación en Estados Unidos. Así que por lo que veo, ambos tuvieron que depender muchísimo de Jehová. ¿Pudieran indicarnos qué hicieron para mantenerse cerca de Él?
Pues Filipenses 4, 6 y 7 es uno de mis textos favoritos. Al orar a Jehová, pues me ha ayudado a tener paz mental, también a sentir que Él es muy real para mí y además con su Espíritu Santo me ha dado las fuerzas para siempre ponerlo en primer lugar en mi vida. Y debido a las circunstancias en aquel momento en España de la proscripción, yo no podía pasar mucho tiempo con los hermanos fuera de las reuniones y la predicación. Y había largas distancias entre las asignaciones. Así tenía mucho tiempo para leer la Biblia, para meditar, para estudiar. Y en aquella época entonces Jehová llegó a ser mi mejor amigo como nunca antes. Y pensando en eso, ¿de qué maneras entonces Jehová los ayuda a ambos a estar felices a pesar de pasar esas cosas? Bueno, yo creo que la bendición, una de las más grandes, es la hermandad. La clave, yo creo, es que cuando llegues a una asignación, enseguida hacer que los hermanos sean tu familia y permitir que ellos te hagan parte de su familia. Eso es lo que me pasó en España, aunque no hablaba el idioma, obviamente no era español, pero los hermanos me hicieron sentir parte de su familia. Y cuando hemos tenido cambios de asignaciones, Sara y yo, al entrar en una nueva sucursal, siempre hemos visto que no nos faltaban nuestros amigos, porque enseguida la familia Betel se ha hecho nuestra familia. Excelente. ¿Y Sara? En mi caso también han sido los hermanos. Recuerdo que un superintendente de circuito me citó el texto de Hechos 10:35, donde dice que hay más felicidad en dar que en recibir, y me aconsejó que no me centrara en mis problemas, sino que me centrara en dar de mí a Jehová y a los hermanos. Y desde luego he podido ver que este consejo pues, me ha dado felicidad a lo largo de mi vida. Muchas gracias a ambos por compartir sus vivencias. Ciertamente se ve que Jehová ha estado con ustedes y Jehová los hace felices al dar de sí a los demás. Muchas gracias. Esta serie de discursos nos ha confirmado que las obras de Jehová son causa de enorme alegría. Por eso, si resumiéramos lo que hemos aprendido en esta serie de discursos, ¿cuál sería la pregunta clave? La pregunta clave es, ¿cómo nos hace felices Jehová? Y el texto clave que se citó en el primero de los discursos fue el Salmo 92, 4 y 5. A lo largo de estos 3 discursos hemos visto 3 puntos importantes. 1, que Jehová nos hace felices al permitirnos colaborar en la obra de hacer discípulos. Jehová nos hace felices al permitirnos ayudar a nuestros hermanos. Y Jehová nos hace felices al fortalecernos para aguantar las pruebas. Dentro de poco, Jehová realizará impresionantes actos de salvación. Nuestra salvación está más cerca que nunca antes. Pero mientras llega, no olvide que Jehová ve, que Jehová sabe, que Jehová entiende, que Jehová valora sus esfuerzos y los quiere mucho. Así que sin importar el tamaño de la prueba, Jehová siempre será más grande. Jehová siempre estará con nosotros. Jehová nunca nos dejará solos. Con su palabra y su Espíritu Santo nos dará el poder para aguantar lo que sea. Porque si Él cuida con tanto cariño de una plantita en la montaña, con mucha más razón cuidará de ustedes que le sirven con toda el alma. Gracias, hermanos. Cuánto nos reconforta saber que contamos con el apoyo de Jehová. A continuación, los invitamos a ponerse de pie y entonar la canción 2, titulada Tu nombre es Jehová. Después, si lo desean, pueden permanecer de pie mientras leemos un anuncio. Canción 2.
Lo que Jehová ha hecho para alimentarnos en sentido espiritual incluye la preparación y distribución de programas como este. Los que deseen contribuir para cubrir los gastos relacionados pueden hacerlo en línea en donate.jw.org. Pueden sentarse. Ha llegado el momento final de esta asamblea. A lo largo del día hemos visto que lo que nos hace verdaderamente felices es conocer a Jehová. ¿Qué podemos hacer para tener a Jehová siempre presente? Prestemos atención al hermano Sean Scribner, quien concluirá esta asamblea con el discurso «Tengamos siempre a Jehová delante de nosotros». Bueno, comenzamos nuestro programa hoy hablando sobre el rey David y analizando 3 cosas que le hicieron felices. Ahora, en este último discurso vamos a hablar también sobre lo que le ayudó a estar alegre a pesar de los golpes en la vida, los altibajos y dificultades. De hecho, vamos a analizar algunas palabras del rey David que nos ayudan a ver qué hizo en medio de estas dificultades. Acompáñenme por favor al Salmo 16. Y este es el texto temático de este último discurso de nuestra asamblea. Es el Salmo 16. Y vamos a leer primero el versículo 8. Dice, siempre tengo a Jehová delante de mí. Como Él está a mi derecha, nada me sacudirá jamás. Entonces David está diciendo aquí que tenía Jehová delante de él. Y los problemas, las dificultades, las desgracias, las decepciones, las tentaciones, las pérdidas, todo eso detrás de Jehová, por decirlo así. Es como decir, estos problemas, estas dificultades van a tener que pasar por mi Dios para que lleguen a mí. De igual forma, nunca queremos dejar que los problemas, las desgracias, las dificultades estén entre nosotros y Jehová. Siempre queremos dejarlo delante de nosotros. Y si lo hacemos, vamos a estar alegres. Como vimos en la mañana, por un tiempo, David dejó de tener Jehová delante de él y perdió temporalmente la alegría, pero la pudo recuperar. Y sobre todo, su vida se puede describir como él mismo menciona en el versículo 9. Dice, por eso está contento mi corazón y está alegre todo mi ser, y yo vivo en seguridad. Este es el ejemplo para nosotros y vamos a ver cómo podemos hacer lo mismo hoy. David sufrió muchas dificultades, tenía enemigos poderosos, decepciones con él mismo, decepciones con otras personas, tentaciones, pérdidas de hijos, problemas de salud. Pero cuando él tenía a Jehová delante de él, pudo estar alegre. Una gran parte de este bosquejo, de este salmo también se refiere al Mesías. Entonces, cuando seguimos el buen ejemplo de David, y cuando imitamos a Jesucristo, nosotros también podemos estar alegres y contentos a pesar de las dificultades. Bueno, cuando estamos viendo un discurso, cuando estamos con nuestros hermanos o en una actividad teocrática, por lo general es más fácil tener Jehová delante de nosotros. Pero ¿qué podemos hacer en las muchas otras horas de nuestra vida para que lo tengamos siempre delante de nosotros? Vamos a ver 4 maneras en las que podemos tener Jehová siempre delante de nosotros mientras realizamos las actividades teocráticas. Vamos a recordar 4 palabras o expresiones clave: creación, palabra inspirada, oración y amigos. Creación, palabra inspirada, oración y amigos. Y vamos a ver cómo estas cosas nos pueden ayudar a tener Jehová siempre delante de nosotros en la vida diaria. Comenzamos con la primera manera de hacerlo:
la creación. En realidad, ¿puede la creación ayudarnos a tener Jehová siempre delante de nosotros? ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Vamos a Romanos capítulo 1. Acompáñenme, por favor, a Romanos capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 20. Romanos 1:20. Dice, porque, hablando de Jehová, porque sus cualidades invisibles, su poder eterno y divinidad, se ven claramente desde la creación del mundo, pues se perciben por las cosas creadas, de modo que ellos no tienen excusa. Ahora vamos a tratar de entender mejor este versículo. Dice que se puede aprender de Jehová por medio de la creación. Se ven claramente sus cualidades, se perciben por las cosas creadas. Pero dice desde la creación del mundo. Ahora bien, esto no se refiere a la creación del planeta, sino la creación del mundo se refiere a los seres humanos, o sea, criaturas inteligentes que podían observar la creación y aprender del Creador. Y cuando habla de sus cualidades invisibles, su poder eterno, es decir, el poder necesario para crear y mantener el universo, y su divinidad, el hecho de que es el Creador, el único Dios verdadero y que merece nuestra adoración. Ahora bien, la creación no nos revela el nombre personal de Jehová, y hay otras enseñanzas que tampoco podemos aprender en la creación, pero sí podemos percibir sus cualidades. Tal vez usted ha vivido un momento cuando está viendo una puesta del sol, el mar, otra creación impresionante, y es este momento de wow, o increíble, o mira eso. Eso es un buen comienzo. Sin embargo, no es cierto que hay personas que no creen en Dios, que no lo aman, que también experimentan este momento de wow, cuando ven la belleza de la creación. Entonces, nosotros, para que tengamos Jehová delante de nosotros siempre, queremos no solamente admirar a la creación, sino admirar al Creador. Al observar la creación, aprender de Él. ¿Cómo podemos hacerlo entonces? Bueno, sabemos que es posible porque desde la creación de Adán y hasta que Moisés escribió los primeros libros de la Biblia, pasaron algunos 2,500 años. Entonces, durante todo ese tiempo, las personas sin tener la palabra escrita sobre Jehová podían aprender al percibir la creación. Nosotros, ya que tenemos la Biblia y podemos percibir o observar la creación, es una gran ventaja, es un gran beneficio para nosotros. Entonces, ¿cuáles cualidades podemos percibir? Pensamos por un momento en la sabiduría de Jehová. ¿Cómo podemos percibir o ver claramente su sabiduría? ¿No es cierto que al ver el reino animal, la gran variedad, la diversidad, vemos la sabiduría de Jehová? Los mamíferos y reptiles, insectos, aves, peces, cómo son tan diferentes y cómo cada uno sabe qué hacer, cómo Jehová creó alas para muchos de ellos, pero que son diferentes, pero que pueden volar. Su sabiduría es algo que nos impresiona al observar y reflexionar en la creación. Pero estamos apenas conociendo la superficie de su creación. Podemos imaginarnos cómo a través de toda la eternidad vamos a aprender de Él. Pero mientras tanto, lo que podemos percibir al observar y reflexionar sobre la creación, sin lugar a dudas, nos ayuda a tener Jehová delante de nosotros siempre. Otra cualidad, cuando estamos viendo los cielos en una noche despejada, cuando vemos las estrellas, los planetas, y cuando pensamos en el sol, la fuerza, la energía
del sol, que no se va apagando. Es una creación increíble que da evidencia del poder de Jehová. Si la tierra estuviera un poco más cerca, todo se quemaría. Si estuviera más lejos, todo se congelaría. Entonces, Jehová, su creación, sabe dónde ha puesto los cuerpos celestiales, dónde los ha colocado, en un lugar exactamente bien para la vida humana. Y podemos imaginarnos las muchas galaxias y estrellas que pudiéramos conocer en el futuro. El poder de Jehová se ve claramente. Pero si quisiéramos percibir la justicia de Jehová en la creación, ¿dónde pudiéramos observar esto? Hay diferentes formas de hacerlo, pero una muy buena forma de hacerlo es cuando pensamos en el maravilloso sistema inmunitario de los humanos. Es decir, al nacer, los bebés, si nacen en familias ricas o pobres, nacen con el sistema inmunitario. Y no es cierto, hoy en día, si alguien quiere una buena atención médica, depende de cuánto dinero pueden pagar o gastar. Y Jehová da el sistema inmunitario a personas donde quiera que viven, sin importar el lugar o las posibilidades económicas. Jehová es un Dios justo, imparcial y compasivo. Y si queremos percibir su amor, hay muchas maneras de hacerlo en la creación, pero pensamos por un momento sobre cómo una mamá cuida a su bebé, la ternura al cuidar de su bebé. Jehová es un Dios de amor. Él es amor y nos creó en su imagen. Entonces, cuando vemos la ternura, el amor, el cariño, el cuidado, eso nos ayuda a pensar en el amor de Jehová. Una cualidad más es la generosidad. Jehová es tan generoso que da generosamente incluso a personas que no creen en Él, que no lo aman. Y nosotros, sus siervos, nos beneficiamos también de esta generosidad. Un ejemplo es la comida, los alimentos, tantos sabores, aromas, texturas, colores, y se puede mezclar y combinar hierbas, especias también. Es algo que disfrutamos mucho. De hecho, disfrutamos mucho de este generoso regalo, de que muchas veces estamos comiendo y hablando de comida. Entonces es algo que Jehová proveyó de una forma muy generosa. Si un aparato electrónico hay que recargarlo, tenemos que conectarlo o enchufarlo. Jehová pudo haber hecho lo mismo para nosotros, para que tengamos energía. Sin embargo, nos dio comida deliciosa y agradable a la vista, para que podamos renovar nuestras fuerzas físicas, mentales y emocionales también. ¡Qué Dios tan generoso! Así es que estos solo son algunos ejemplos breves. Pudiéramos hablar por muchos días o tal vez meses o años sobre la creación de Jehová y sus cualidades. Pero así es que durante la vida diaria podemos observar y reflexionar la creación para que Jehová esté delante de nosotros siempre. Entonces, la primera expresión, creación. La segunda, palabra inspirada. Jehová nos habla por medio de su palabra inspirada, la Biblia. Y es importante que podamos pensar también en la palabra inspirada a través del día, durante el día, y no solo en los ratos de estudio personal. Vamos a ver un texto bíblico que nos ayuda a entender esto. En Deuteronomio capítulo 6. Acompáñenme, por favor. Deuteronomio capítulo 6. Este relato o estos textos se refieren a la educación de los hijos. Sin embargo, son muy aplicables a todos nosotros que deseamos pensar en la palabra inspirada de Jehová durante las tareas cotidianas. Vamos a comenzar con el versículo 6, Deuteronomio capítulo 6 y el versículo 6.
Dice, estas palabras que te estoy mandando hoy tienen que estar en tu corazón y tienes que inculcarlas en tus hijos y hablar de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas en tu mano para que te sirvan de recordatorio. Deben ser como una cinta en tu frente. Escríbelas sobre los postes de las puertas de tu casa y en las puertas de tu ciudad. ¿Qué vemos aquí en este texto? Bueno, vemos claramente que las palabras de Jehová tienen que estar en nuestro corazón. Entonces, para que podamos pensar en ellos, tenemos que leer la Biblia, tenemos que escuchar la lectura de la Biblia también. De esta forma pueden estar sobre nuestro corazón. Ahora bien, vemos qué importante es hablar de ellos durante el día. Los israelitas fueron un pueblo agrícola, entonces su vida tenían vidas muy ocupadas. Y Jehová no les dijo, bueno, después de la cosecha, cuando tienen algunas semanas tranquilas o mientras estaban esperando la cosecha, si tenían una que otra semana tranquila, pueden pensar en mis palabras. Más bien, Él dijo que tenía que ser parte de la vida diaria. Dice que aquí, cuando te sientes en tu casa. Bueno, y ahora, debido a la situación mundial, un beneficio que tenemos es que tenemos más tiempo sentando en casa. Entonces, hay tiempo para pensar en la palabra inspirada de Dios. Pero incluso cuando estamos en las actividades diarias, qué importante es tomar tiempo en casa. Mientras andamos por el camino o viajamos, si tenemos que ir en bus o en metro, si tenemos que viajar. Pero cuando nos levantamos, nos acostamos, estamos pensando en la palabra de Dios. No solamente en los ratos de estudio personal o adoración de familia. Frecuentemente durante el día. Entonces la idea es leer, escuchar, tenerlo en nuestro corazón. Memorizar textos bíblicos es muy importante también. Pero queremos ir un poco más allá que simplemente memorizar textos bíblicos. Queremos entender el significado y saber cómo aplican y cuándo aplicarlos también. Jesucristo nos ayudó a ver este muy buen ejemplo en nuestra vida. ¿Cómo podemos hacerlo para que Jehová esté delante de nosotros siempre? Vamos a Mateo capítulo 4. Por favor, Mateo capítulo 4. Vamos a ver el ejemplo de Jesucristo, cómo lo hizo. Y es un buen ejemplo porque el diablo lo estaba tentando en este relato. Entonces hay muchas tentaciones hoy en día. Cuando hay una tentación, qué importante es que Jehová esté delante de nosotros y no que la tentación esté delante de nosotros. ¿Cómo lo hizo Jesucristo? Nos puso un excelente ejemplo. Mateo capítulo 4, versículo 4, la primera tentación, hablando con el diablo, dice, pero él le respondió, está escrito, no solo de pan debe vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. ¿Qué hizo Jesucristo? Citó de la palabra inspirada de Jehová. Ahora Jesús pudo haber dicho, bueno, ¿sabes qué, diablo? Yo recuerdo cuando fuiste creado. De hecho, yo participé con mi Padre en creación de ángeles y yo recuerdo este tiempo y a mí no me vas a engañar. O él pudo haber dicho, ¿sabes qué, diablo? Yo siempre he dicho, o yo siempre he pensado. Jesús no hizo esto. Utilizó la palabra inspirada de Dios para que Jehová estuviera delante de él siempre. Vemos la segunda tentación. Versículo 7 dice, Jesús le contestó, pero también está escrito, no pongas a prueba a Jehová tu Dios. ¿Qué aprendemos? Jesús sabía cuándo aplicaban, en qué marco, en qué tentación utilizar el texto apropiado para que Jehová estuviera delante de él y no la tentación. Y la tercera tentación, versículo 10, Jesús entonces le contestó, vete, Satanás, porque está escrito, adora a Jehová tu Dios y sírvele solo a él. Jesús iba agarrando más fuerza, vemos la firmeza, vete, Satanás.
Entonces, hay muchas tentaciones hoy en día, pero cuando utilizamos la palabra inspirada de Jehová, nos ayuda a resistir con firmeza y con fortaleza las tentaciones de este mundo. Siempre queremos que Jehová esté delante de nosotros y no las tentaciones. La Biblia nos va a ayudar a hacer esto. Ahora bien, tal vez recordamos un video que sale en jw.org. El título es ¿Cómo recuperé la alegría de servir a Jehová? Tal vez recordamos que una precursora, una hermana activa en la congregación, empezó a perder la alegría. La hermana no estaba pecando, pero reconoció el problema. Ella había dejado de estudiar y meditar sobre la palabra de Dios y perdía la alegría. Los ancianos le ayudaron y la hermana entonces empezó a apartar tiempo para estar a solas, para meditar. Se levantó más temprano para leer la Biblia en las mañanas y recuperó su alegría. De igual forma, hoy en día este video nos ayuda mucho. Otra vez el título, ¿Cómo recuperé la alegría de servir a Jehová? También betelitas, superintendentes de circuito y sus esposas, misioneros, precursores especiales, ancianos, siervos ministeriales, precursores regulares, siervos de construcción, siervos de salones de asambleas. Qué importante es que nosotros no simplemente que estemos activos u ocupados en el servicio de Jehová, sino que estemos ocupados en la lectura profunda y la meditación de la palabra inspirada de Dios. Si hemos sentido que estamos perdiendo la alegría, qué importante examinarnos si nuestros hábitos, nuestra rutina, nuestro programa de leer la Biblia y meditar sobre ella. Un buen ejemplo fue María, la madre de Jesús. Cuando Jehová tuvo que escoger una mujer joven judía para que criara a su hijo, ¿quién escogió? ¿La más bella, la más inteligente, de la familia más rica, la más talentosa? Bueno, la Biblia ni habla de todos estos detalles. Sin embargo, la Biblia nos explica claramente que fue una mujer espiritual, fue una estudiante diligente de la palabra de Dios. Cuando ella oró en una oración registrada, y de las millones y millones de oraciones que los siervos fieles de Jehová ofrecieron en ese tiempo, pocas son registradas en la Biblia, pero dos de ellas dan evidencia de la profunda espiritualidad de dos mujeres espirituales. María, al orar, no repitió palabra por palabra la oración de Ana, la mamá del profeta Samuel, pero hay muchas similitudes. La oración de María en Lucas 1, 46 a 55 y la de Ana en 1 de Samuel 2, 1 a 10. Así es que Jehová valora mujeres espirituales que al estudiar su palabra lo tienen siempre delante de ellas. Y sabemos que en esta asamblea hay cientos de miles de hermanas espirituales que son estudiantes diligentes de la palabra de Dios. Y ustedes, hermanas, tienen Jehová siempre delante de ustedes. Excelentes ejemplos. Creación, palabra inspirada. Y ahora la tercera manera es la oración. Analizamos que la Biblia es la manera en que Jehová habla con nosotros, pero la oración es el medio que Jehová nos ha provisto para que hablemos con Él. Cuando Jesús estuvo en los cielos, observó millones de oraciones de siervos fieles de Jehová. Él observó cómo la oración les ayudó a tener Jehová siempre delante de ellos. Él observó cómo Jehová escuchaba a cada oración, incluso si simultáneamente hay muchas oraciones, Jehová tiene la capacidad de escucharlas a todas estas oraciones. Y él vio cómo Jehová respondió a esas oraciones y cómo las respuestas les ayudó a esos siervos fieles de Jehová tenerlo siempre delante de ellos.
Entonces, entre más específicas sean nuestras oraciones, más evidentes serán las respuestas. Y cuando las respuestas son evidentes, más fácil es tener Jehová siempre delante de nosotros. Y entre más íntimas sean nuestras oraciones, más se acerca Jehová a nosotros. Y entre más se acerca Jehová a nosotros, más fácil es tenerlo siempre delante de nosotros. Vamos a ver un texto bíblico que nos ayuda a ver cómo la oración puede dejar que Jehová esté siempre delante de nosotros. Vamos a Filipenses capítulo 4, por favor. Tal vez recordamos que la hermana Sarah Bunn dijo en su entrevista que eso es uno de sus textos favoritos. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Dice, no se angustien por nada, más bien en cualquier situación, mediante oraciones y ruegos y dando gracias, háganle saber a Dios sus peticiones. Las primeras palabras nos hacen recordar las palabras de Jesús en un discurso anterior hoy. Él dijo, nunca se angustien ahora, no se angustien por nada, la oración nos ayuda. Pero vamos a ver algunas otras expresiones y palabras también. Por ejemplo, dice más bien en cualquier situación. Podemos orar en cualquier situación. ¿Qué es cualquier situación? ¿Qué significa? Bueno, esto incluye cualquier cosa que afecte la amistad de nosotros con Jehová y que afecte nuestra vida como siervo de Él también. Así es que pensemos por un momento en tal vez cómo aplique o qué sería cualquier situación. Por ejemplo, tal vez usted desea casarse, pero sabe que es importante casarse con alguien que sea un siervo dedicado y bautizado de Jehová. Y tal vez también se da cuenta que no simplemente alguien dedicado y bautizado, sino que también alguien que ama a Jehová Dios. Entonces, en sus oraciones usted ora para que Jehová le dé sabiduría, discernimiento, paciencia y aguante. O tal vez usted ha notado que sus hijos están teniendo algunos problemas. Su hijo o su hija ha cambiado y usted está preocupado o preocupada por él o por ella. No sabe cómo abordar el tema, no sabe cómo ayudarles. Pero la oración puede ayudarles a saber cómo llegar a su corazón, cuándo hacerlo y cómo reaccionar también para fortalecer a su hijo. Si hay problemas de trabajo, si hay decisiones sobre tratamientos médicos o cómo cuidar de nuestros padres envejecidos, todas esas cosas pueden afectar nuestra vida y nuestro servicio a Jehová. Entonces, en cualquier situación podemos orar. Ahora bien, seguimos con el texto. Ahí dice, mediante oraciones y ruegos. ¿Qué aprendemos de esta expresión también? Bueno, la Biblia dice en Hebreos capítulo 5, versículo 7, que Jesús cuando estuvo en la tierra ofreció peticiones y ruegos con fuertes clamores y lágrimas. Entonces, ¿qué aprendemos? Jesús cuando estuvo bajo extrema presión, oró a Jehová intensamente, con fuertes clamores y con lágrimas. Esto le ayudó a tenerle a Jehová delante de él siempre. ¿Qué aprendemos de Jehová? Bueno, Jehová escuchó a las oraciones, los ruegos de su Hijo con fuertes clamores y lágrimas. Aprendemos que Jehová nunca nos dice, deja de llorar y luego puedes orar. Jehová escucha nuestras oraciones intensas, nuestros ruegos con lágrimas, incluso si no sabemos cómo expresarnos con palabras correctas, o incluso si repetimos las mismas palabras porque la angustia nos está afectando. Él escucha cada palabra y cuenta cada lágrima. Qué
confianza tenemos, qué Dios tan amoroso. Y eso nos ayuda a tenerlo siempre delante de nosotros. El texto sigue diciendo y dando gracias. Dar gracias nos ayuda a tener a Jehová siempre delante de nosotros. Ahora bien, si estamos con amigos y familia que amamos en una noche agradable, con una cena deliciosa, en un lugar bello y tranquilo, es fácil dar gracias a Jehová, ¿verdad? Pero, ¿qué tal si estamos viviendo tiempos difíciles? Incluso en estos tiempos difíciles es importante dar gracias a Jehová. Vamos a ver un ejemplo. Acompáñeme, por favor, al libro de Hechos, capítulo 16, por favor. Hechos 16. Vamos a aprender cómo el apóstol Pablo y Silas también, al dar gracias a Jehová, en un tiempo muy difícil, les ayudó a tenerlo siempre delante de ellos. Hechos, capítulo 16, y vamos a comenzar con el versículo 22. Dice, y la gente se lanzó contra ellos. Entonces los magistrados civiles les desgarraron la ropa y luego ordenaron que los golpearan con varas. Después de haberles dado muchos golpes, los metieron en la prisión y le ordenaron al carcelero que los vigilara muy bien. Al recibir semejante orden, él los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué sucedió a Pablo? Estaban predicando, las circunstancias cambiaron drásticamente, repentinamente, les dieron muchos golpes con varas. Ahora, después de eso, no le llevaron a la clínica para que atendieran sus golpes, más bien los metieron a la cárcel. Y tampoco a una celda cómoda, sino al calabozo interior, donde están por lo general los criminales o delincuentes más peligrosos y violentos, con olores feos y desagradables, tal vez ratas, insectos. Y tampoco estuvieron en un lugar donde podían recostarse, porque dice que les sujetó los pies en el cepo. Ahora, incluso cuando uno no ha sido golpeado o no tiene heridas, tener los pies en el cepo es muy incómodo. Pero ahí estaban, con tanto dolor, en un lugar tan desagradable. Entonces, para que no se concentraran en el dolor, sino en Jehová, ¿qué hicieron? Versículo 25. Como a medianoche, Pablo y Silas estaban orando y alabando a Dios con canciones, y los presos los estaban escuchando. ¿Qué hicieron Pablo y Silas? En vez de centrarse en el dolor, empezaron a concentrarse en Jehová, al darle gracias en oración y canción. ¿Cuál es la lección para nosotros hoy en día? De igual forma, nosotros podemos vivir con dolor físico o dolor emocional, pero cuando damos gracias a Jehová, cuando buscamos formas, tal vez tenemos una lista, repasamos mentalmente o incluso anotamos, y en oración le damos gracias por estas cosas, nos ayuda tenerlo siempre delante de nosotros y el dolor no llegue a estar en medio de él y nosotros. Y qué importante es, hermanos, porque sabemos que hay algunos que viven con dolor todos los días. A veces es dolor crónico, tal vez el dolor debido a una pérdida o una tragedia. Y sabemos que no es fácil, es muy difícil vivir con dolor. Sin embargo, dar gracias a Jehová nos ayuda a tenerlo siempre delante de nosotros. Y si regresamos a Filipenses capítulo 4, vamos a leer la última parte de este texto. Dice, háganle saber a Dios sus peticiones. ¿Y qué significa esta expresión? Significa que podemos pedirle a Jehová cualquier cosa con total libertad, siempre que esté de acuerdo con su voluntad. Qué bella confianza tenemos. Qué bello regalo es la oración. Y un ejemplo más que queremos mencionar, no hay tiempo para analizarlo ahora, pero si usted quisiera estudiar sobre esta oración después,
Se encuentra en Nehemías capítulo 9, los versículos 6 a 38. Nehemías 9, 6 a 38. Y otra vez, de las millones de oraciones que se ofreció durante tiempos bíblicos, pocos están registrados en la Biblia. Entonces, hay una razón de peso por la que Jehová las tuvo incluidas o registradas en su palabra. Pero algo que aprendemos de esta oración es que los levitas, al orar, vemos que citaron de los hechos, los actos poderosos de Jehová y sus cualidades. Entonces, ellos fueron, tal como María, estudiantes diligentes de la Biblia. Es decir, que al leer la Biblia, si somos estudiantes diligentes, nos ayuda a mejorar la calidad de nuestras oraciones. Nos ayuda a ofrecer oraciones más significativas. Y tal como los levitas, cuando lo hacemos, si además de simplemente pedir que Jehová nos ayude, podemos centrarnos en sus cualidades, en sus actos poderosos, la clase de Dios que es, y ayuda para que nuestras oraciones nos ayuden para que Jehová esté siempre delante de nosotros. Entonces, creación, palabra inspirada, oración y ahora amigos. Regresemos al ejemplo del rey David. Él fue un hombre espiritual que buscó amigos que amaban a Jehová. Y no es cierto que para que nuestros amigos nos ayuden a tener Jehová delante de nosotros, los amigos también tienen que tener Jehová siempre delante de ellos. Entonces, David buscó esta clase de persona, esta clase de amigo, para que le ayudara a tener Jehová siempre delante de él. Si regresamos al Salmo 16, el Salmo 16, vemos lo que él mismo dice, y estuvimos leyendo el Salmo 16 en el primer texto, el texto temático, y ahí mismo en el Salmo 16 vemos lo que él mismo dice en versículo 3. Dice, y los santos que están en la tierra, los majestuosos, me resultan muy agradables. David estaba refiriéndose a personas limpias, castas, puras en sentido moral. Y él buscaba esta clase de amigo para que él pudiera tener Jehová siempre delante de él. Un ejemplo es Jonatán, el hijo del rey Saúl. Jonatán era como 30 años mayor que David. Sin embargo, con esta diferencia de edad, tenían una excelente amistad también. Jonatán lo apoyó en momentos muy difíciles. David iba a ser el próximo rey y estaba huyendo de Saúl, viviendo como fugitivo. Tuvo momentos de angustia, de tristeza. Pero las palabras de Jonatán le ayudaron para que él pudiera tener a Jehová siempre delante de él, incluso en estos momentos muy difíciles. Nosotros también podemos buscar amistades de hermanos y hermanas que son amigos de Jehová y lo consideran también su mejor amigo. Si ellos tienen a Jehová delante de ellos, nosotros también. Y cuando leemos artículos en las publicaciones o en el sitio jw.org, o cuando vemos entrevistas en el sitio también, vemos hermanos y hermanas que son como nuestros amigos, aunque no los conocemos todavía. Por ejemplo, pensamos en el excelente ejemplo de nuestra hermana Sabina Hernández. Con las limitaciones físicas, ella tiene a Jehová siempre delante de ella. El hermano Edgardo Franco dejó una vida de fama y éxito en el mundo, y ahora con las decisiones que ha tomado y la bendición de Jehová, lo tiene siempre delante de él. Cuando leemos sobre ejemplos como el hermano Adrián de la Fuente, dejó una vida de violencia, y para que no volviera a esta vida, mantiene a Jehová delante de él y le ayuda ahora en su servicio en la obra
de circuito. Leímos sobre el hermano Samuel Hamilton, que también vive aquí en nuestro territorio. El hermano jugaba béisbol y le encantaba tanto que se olvidó que no había comido. Pero ahora, al dejar esta vida, por décadas el hermano Hamilton está teniendo a Jehová delante de él. Y recientemente leímos sobre el hermano Don Williams, que dejó una vida de lujos y de mucho potencial económico para servir a Jehová. Él también tiene a Jehová delante de él. Hay muchos otros ejemplos de nuestra región en las publicaciones y los videos y de nuestra hermandad mundial. Al estudiar como ellos, sentimos que son nuestros amigos y vemos cómo Jehová trata a sus amigos para que dejan vidas vacías del mundo y a pesar de dificultades ahora pueden tenerlo como sus amigos. Así es que creación, palabra inspirada, oración y amigos. Estas 4 cosas nos van a ayudar a tener a Jehová siempre delante de nosotros. Y ahora vamos al último texto de nuestra asamblea, que nos da el ánimo que necesitamos para que sigamos teniendo a Jehová delante de nosotros. Vamos a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Y aunque hay muchas distracciones, muchas presiones, muchas tentaciones y dificultades en ese sistema, queremos aplicar las palabras de Colosenses capítulo 3 y versículo 2. Dice, concentren su mente en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Si Satanás quiere que nos concentremos en las cosas carnales, Jehová quiere que concentremos nuestra mente en Él, nuestra amistad con Él, su nombre, su soberanía, su propósito, su reino, su voluntad. Al hacerlo, al esforzarnos por concentrarnos en cosas espirituales, vamos a poder tenerlo delante de nosotros. Y para los ungidos, este texto también significa concentrar su mente en su esperanza celestial. Y eso nos lleva a la última pregunta de repaso de nuestra asamblea. La pregunta es, ¿qué nos ayudará a tener siempre a Jehová delante de nosotros? La respuesta, de acuerdo con Romanos 1:20, Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 a 9, Filipenses 4:6 y el Salmo 16:3, nos ayudará a reflexionar en la creación de Jehová, tener presente la palabra inspirada de Dios, orar para mantenernos cerca de Jehová y buscar amigos que siempre tengan a Jehová delante de ellos. Así es que resolvámonos, queridos hermanos y hermanas, resolvámonos a que la adoración a Jehová siga siendo el centro de nuestra vida. Alegrémonos por causa de Jehová y estemos contentos. No permitamos que otras cosas estén en medio de nosotros y Jehová. Entonces, como David, podremos decir, siempre tengo a Jehová delante de mí. Nada me sacudirá jamás. Por eso está contento mi corazón y está alegre todo mi ser, y yo vivo en seguridad. Gracias, hermano Scribner, por ese discurso tan animador que nos ayuda a tener presentes siempre a Jehová y los intereses del reino. Les estamos muy agradecidos a usted y también todos los que participaron en el programa el día de hoy. Para terminar esta edificante asamblea, los invitamos a ponerse de pie para entonar la canción 7, que se titula Jehová es mi fuerza y mi salvación. Después, pueden hacer una oración de conclusión allí donde estén. Canción 7.